Muy buenos días. Hoy en la cabina ganadera recibimos como invitado especial al doctor Edgar Meraz Romero, quien nos platicará acerca de la importancia de los minerales en la nutrición animal. Su formación académica es ingeniero agrónomo zootecnista, Departamento de Zootecnia, Universidad Autónoma de Chapingo. Es maestro en ciencias, nutrición de rumiantes, programa de ganadería, colegio de posgraduados. De igual manera, es doctor en ciencias, nutrición de rumiantes, programa de ganadería, colegio de posgraduados. Estancia de investigación en el Colegio de Agricultura de la Universidad de Texas, AIM College Station, Texas, Estados Unidos. Nombramiento de profesor de tiempo completo definitivo en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Animal en Altiplano, CEYEPA. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Profesor de asignatura en el Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Tutor y profesor del programa de maestría y doctorado en Ciencias de la Salud y Producción Animal de la UNAM. Además cuenta con otras actividades, árbitro en revistas como Agrociencia del Colegio de Posgraduados, Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, INIFAP, Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, Revista Científica de la Universidad de Zulia, Venezuela, Archivos de Zootecnia, Córdoba, España. Doctor, es un placer recibirlo. Bienvenido. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué son los minerales y dónde se encuentran? Sí, mire, hablar de minerales pues es un tema muy complejo. Empezaremos definiendo que pues, los minerales son sustancias naturales, ¿sí? Que tienen una composición química definida. Por lo general los minerales son sólidos y son inorgánicos y tienen una cierta estructura que tiene una cierta estructura cristalina con una composición química ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Estos se encuentran formando parte de los diferentes tejidos de los animales. Se puede encontrar en el músculo, se pueden encontrar en los huesos, en los dientes, ¿sí? Y estos permanecen en el animal en forma de ciertos compuestos, es decir, pueden formar óxidos, pueden formar carbonatos y sulfatos. ¿Sí? De esa manera se encuentran en los animales. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando mandamos a analizar una muestra al laboratorio, ya sea de un tejido de un animal o de un órgano, podemos, cuando se incinera una planta, en el laboratorio lo que hacen es incinerar esas muestras a más de 600 grados. Entonces, lo que queda, la parte que queda son los minerales, digamos, son las cenizas. Esos son los minerales. De esa manera se encuentran. Doctor, ¿y cómo se encuentran los minerales en los tejidos? Sí, les comentaba hace un momento que se forman compuestos químicos que están formando parte de la célula, de ciertas estructuras, principalmente les comentaba los huesos, los dientes, los tejidos, el tejido muscular, el tejido adiposo, se encuentran en esas composiciones químicas en los animales y en los tejidos también de los vegetales, o sea, de las plantas o de los forrajes que consumen los animales. Okay. Doctor, ¿nos podría comentar por qué es importante dar minerales al ganado? Okay. Sí, esta es una muy buena pregunta porque muchas veces los ganaderos, algunos productores, pasan por desapercibido el dar minerales
a los animales. Pero los minerales son muy importantes y son necesarios para tener una mejor productividad del ganado. Es decir, se va a reflejar en que el ganado gane más peso, mayor ganancia de peso diario. En el caso puede ser de borregos de toros, de becerros en engorda. En el caso de ganado lechero, también favorecen o están relacionados con la producción de leche, incrementan la producción de leche. Pero sobre todo, en la mayoría de las especies también se asocia a un mejor comportamiento reproductivo de los animales, ¿sí? Es decir, que los animales presenten celo, presenten calor, que estén en calor las hembras. Otra cosa también que está asociado es, por ejemplo, evitar retenciones placentarias, evitar que a la primera inseminada o a la primera monta quede gestante la hembra, ya sea borrega, sea cabra o sea una vaca. ¿Sí? Entonces son muy importantes porque estos minerales se encuentran en algunos ingredientes de lo que le damos a los animales y decíamos que tienen un papel muy importante porque son parte de la composición de las células. Algunos de ellos también, algunos de estos minerales participan en la formación de ciertas enzimas que juegan un rol importante en el bienestar de los animales. Ok. Doctor, ¿y los minerales en cuántos grupos se dividen? Ok, esto lo hemos visto incluso también para nosotros los humanos, cuando nos vemos algunos anuncios en las televisiones, también para los animales. Decíamos que los minerales tienen una relevancia importante. Los minerales se dividen en dos grupos muy importantes, ¿sí? Lo que se conoce como macrominerales, y macro viene de grande, de mayor cantidad, y los microminerales, ¿sí? O también llamados minerales traza, así se les conoce. Los microminerales, los macrominerales se requieren en mayor cantidad, ¿sí? Y en este grupo encontramos al calcio, al fósforo, al sodio, al cloro, al potasio, al magnesio y al azufre. Estos macroelementos, ¿sí? También se les denomina, a los macro y micro se les denomina esenciales. Tienen que estar forzosamente en la dieta, ¿sí? Porque forman parte de los huesos, como el calcio y el fósforo, participan en lo que se le conoce como el equilibrio homeostático del cuerpo, ¿sí? Es decir, que haya un buen balance, y ahí está el sodio, el potasio, el cloro y el magnesio. Y le comentaba que también son importantes para la formación de ciertas proteínas, como el azufre y el magnesio. Por otro lado, tenemos los microminerales o minerales traza. Estos se requieren en menor cantidad. El animal los requiere en menor cantidad, pero son importantes que vayan en la dieta. Aunque se requieren muy pocas cantidades, tienen que... Y en este grupo encontramos el boro, el cobalto, el plomo, el cobre, el flúor, el yodo, el hierro, el manganeso, el selenio, el silicio y el zinc. Y estos aquí participan en las funciones enzimáticas, tienen que ver con el crecimiento de las células. Esos son los grupos en los cuales se dividen los minerales. Doctor, ¿y puede haber problemas por falta o exceso de minerales en el ganado? Sí, así es, y obviamente pues está relacionado con los ingredientes que se utilicen para la alimentación de los animales. Todos sabemos que tenemos dos formas o dos sistemas de producción. Uno que puede ser en pastoreo y otro que puede ser en corral, en confinamiento, se le llama, o estabulados. Entonces, cuando tenemos animales pastoreo, es más probable encontrar deficiencias o también puede haber toxicidad por exceso de algunos. Pero para que ello exista, es un grupo de factores que influyen en esto. Por ejemplo, tiene que ver el tipo de planta, el tipo de forraje que está consumiendo, en qué estado de crecimiento se encuentra esa planta,
el tipo de suelo que tenemos, el tipo de clima que permanece en la región, porque hay algunos minerales que se encuentran en el suelo, pero que no todos están disponibles para que la planta los pueda absorber. Entonces, puede haber una gran concentración de un mineral, pero puede estar no disponible para la planta. Entonces, aunque en el suelo haya, en la planta va a haber deficiencia y el animal va a tener deficiencias. Y por otro lado, pues tenemos algunos minerales que se encuentran en mayor cantidad y rebasan los límites permitidos, los límites que debe tener un animal normal y se presentan problemas. Los animales requieren los minerales, se requieren los minerales en diferentes etapas productivas. No es lo mismo, no requiere los mismos minerales un becerro que está en crecimiento a un becerro que está en finalización, ya listo para el sacrificio. Son diferentes requerimientos. Y así podemos tener, por ejemplo, en animales hay deficiencias de fósforo, de sodio, de cobalto, de yodo, de selenio. Y el ganado está alimentado con granos, básicamente con grano de maíz, con grano de sorgo, de sus diferentes modalidades. Principalmente tenemos deficiencias de calcio y sodio. Algunos ejemplos que podemos encontrar, por ejemplo, cuando tenemos deficiencia de calcio, ¿sí? En un establo lechero, o incluso hay animales, ¿no?, que presentan una sintomatología que se llama la vaca caída por falta de calcio. Entonces la vaca se cae y muy difícilmente se va a levantar porque tiene deficiencias de calcio. Entonces hay que poner calcio intramuscular para que la vaca se levante. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos deficiencia de fósforo, ¿sí?, los animales andan comiendo tierra, ¿sí?, andan mordisqueando las paredes. Si se encuentran un hueso por ahí tirado, igual lo pueden estar ahí tratando de morder. También, si hay deficiencia de sodio, por ejemplo, los animales buscan sal, ¿sí?, hay menor ganancia de peso, menor producción de carne y menor producción de leche, en mi caso. Cuando tenemos deficiencias, por ejemplo, de cobre, hay presencia de diarreas, anemias. Los animales tienen los huesos muy frágiles, se pueden fracturar con mucha facilidad. Hay pérdida de peso. Incluso un síntoma que nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en una deficiencia de cobre, es el color del pelo de los animales empieza a decolorar. Es un color no es normal al pelo que tienen los animales. Y en borregos hasta también hay decoloración de la lana. Y en el caso, por ejemplo, de una deficiencia de zinc, hay una disminución en el crecimiento y hay un menor consumo de alimento. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos minerales en excedente? Hay lo que se conoce como una toxicidad, se vuelven tóxicos. Por ejemplo, los borregos en engorda, o los borregos, son muy intolerantes al exceso de cobre. Una intoxicación por cobre en borregos los mata muy rápido. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una intoxicación por cobre? Pues vemos, se abre el párpado, el ojo, y el ojo, la parte que rodea al ojo, se ve color prácticamente café, amarilla, ¿sí? El magnesio, ¿sí?, si hay alto excedente de magnesio, se presenta en bovinos y también principalmente en borregos y en borregos machos sementales y en cabras, en el macho cabrío, observan problemas de ureolitiasis. ¿Eso qué quiere decir? Que se bloquean las vías urinarias, el animal no puede orinar bien y tiene problemas, ¿sí? Se empieza a inflamar la parte de reproductiva del macho, o sea, el pene, el prepucio se inflama y no va a tener un buen comportamiento reproductivo los animales. Y por último, un ejemplo que les voy a dar más es, por ejemplo, en selenio, ¿sí? En alguna ocasión en un rancho me llamaron que fuera a ver que tenían muchas retenciones placentarias, las vacas retenían mucho la placenta.
Entonces fuimos y pues, primeramente pues pensaban que era un problema por algún virus, por alguna bacteria, pero cuando empiezo a muestrear plantas, o sea, forrajes y sobre todo suelo, la tierra, me doy cuenta que había un exceso de selenio. Entonces el selenio estaba ocasionando el problema en la retención placentaria. Entonces, muchos problemas a veces no son de tipo virales o bacterianos, sino se asocian a la nutrición y principalmente a un exceso o a una deficiencia de minerales. Esos son algunos ejemplos de muchos que hay por estas situaciones de exceso o falta de minerales. De minerales. Doctor, ¿cómo podemos corregir o asegurar un buen suministro de minerales? En el caso de aquí de la zona de Ezequiel Montes, pues la mayoría es engorda de ganado bovino. Si nos pudiera comentar un poquito al respecto, doctor. Sí, mire, en la actualidad se comercializan, hay una gran cantidad de marcas que comercializan minerales, ¿sí? Entonces, los hay de diferentes precios. Nosotros vamos a una forrajera y me van a decir, ¿sabes qué? Tengo este, y me van a dar desde 300 pesos hasta mejor uno que vale 90. Aquí lo bueno de esto es de que la presentación comercial son en sacos o en bolsas de 20 kilogramos. ¿Sí? Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que ver es que sea para la especie que voy bueno, la especie que tengo, es decir, me refiero que sea para borregos o que sea para bovinos. En el caso, me hablaban decía, comentamos, y lo sabemos que la zona y más el municipio de Ezequiel Montes, que se ha vuelto o está actualmente, tiene mucha importancia en la producción de carne de bovino a nivel nacional, pues aquí lo importante es de que al hacer la dieta integral, las dietas totalmente mezcladas, pues se debe de incluir los minerales. Esa mezcla mineral ya será al costo bueno, más bien a las posibilidades del productor, ¿sí? Pero que sea específicamente para bovinos y que contenga, debemos de checar que contenga la cantidad de minerales que nos está diciendo la etiqueta. ¿Sí? Ahora, yo recomiendo que debe de tener entre un 1.5% a máximo el 2% del total de la dieta. ¿Eso qué quiere decir? Son 20 kilogramos, de 15 a 20 kilogramos por tonelada de alimento que se va a preparar. Entonces, eso vamos a asegurar, eso va a asegurar un buen comportamiento de los animales. Ahora, en el caso de animales de pastoreo, ¿sí? También podemos dar mezclas minerales en abrevaderos, bueno, en lugares cerca de los abrevaderos. Debemos de poner un saladero, de preferencia con sombra, ¿sí? Un tejabán con alguna lámina, porque los minerales, si les está llegando la radiación solar directo, pueden reaccionar, pueden tener algunas reacciones químicas. O por otro lado, si llueve y se mojan, ¿sí? También hay reacciones y además los minerales mojados o humedecidos tienen un sabor muy desagradable, entonces el animal no lo va a consumir, ¿sí? Entonces es importante. También cuando tenemos animales en estabulación, y a lo mejor cuando son pocos animales, podemos comprar las famosas piedras que conocemos, las piedras esas duras, las podemos poner en una parte del comedero y ahí también las van a estar consumiendo los animales. Igual también puede ser en animales en pastoreo. ¿Cuál es la ventaja de darlos, en este caso, de mezclarlos con la dieta total, como al inicio en animales en engorda? Pues es de que aseguramos el consumo de estos minerales por parte de los animales, al tener un buen mezclado. Por otro lado, también, si podemos encontrar minerales, claro, ya incrementaría su costo, que contengan algunas vitaminas, principalmente vitaminas A, D y E, ¿sí? Todavía el animal puede tener un mejor comportamiento y también podemos ahorrar
podemos ahorrar un manejo de los animales, estarlos picando, estarlos inyectando. ¿Sí? Se puede lograr eso. Esas son las recomendaciones que pudiera dar. Ahora, quiero mencionarles que hay otras formas de suministrar minerales al ganado. Puede ser en una inyección, también hay quien puede poner una inyección. Hay también unos que se llaman bolos, son bolos de liberación lenta. Es decir, se introduce con un equipo especial, una pistola especial, directamente en la boca del animal, y el animal lo pasa al tracto posterior, bueno, en el rumen, y se empiezan a liberar ciertas cantidades de esos minerales. Entonces, hay varias formas de suministrar estos minerales. Lo importante es que se den, y la forma más económica, más segura de que los consuman, pues es integrarlos a la dieta. Eso es lo que yo recomendaría en cuanto al suministro de minerales. Ok. Doctor, ¿algún otro consejo que pueda brindarle a los productores que nos ven a través de las redes sociales? Sí, sobre todo les decía que el suministro de minerales tiene más ventajas que desventajas. Ventajas porque obviamente van a tener un mejor desempeño productivo y reproductivo sus animales. ¿Sí? Pueden asegurar la gestación, pueden asegurar que el feto, el animal, más bien el producto se desarrolle adecuadamente y al momento del parto, que la vaca no tenga muchos problemas. Por otro lado, también, si se puede, si hay oportunidad de conocer el contenido de minerales que están aportando otros ingredientes que se están utilizando en la dieta, sería bueno. ¿Eso que implica? Pues obviamente llevar las muestras a un laboratorio. Es cierto, es caro un análisis de minerales. Por ejemplo, una muestra de un alimento, llevar una muestra de un alimento a un laboratorio debe andar en promedio para analizarse sin minerales, en promedio de 1,000 a 1,500 pesos. Pero si ya le metemos minerales, que nos analicen minerales, se incrementa, estamos hablando de 2,500. A veces, menos una vez al año, pues estar monitoreando qué le estamos dando de comer a los animales en cuanto a minerales. Y eso me da una pauta para saber qué tipo de mezcla mineral voy a utilizar para mis animales. Quiero mencionar que las mezclas minerales, igual en algunas ocasiones, son regionales. No es lo mismo los suelos, el tipo de forraje que se produce en el estado de Querétaro que el que se produce en el estado de Tamaulipas, por ejemplo, son diferentes. Entonces, los requerimientos, más bien, los requerimientos para los animales son los mismos, pero más bien el aporte de minerales va a ser diferente en cada región. Por otro lado, también, si nosotros llega un momento en que no tenemos mucho que ofrecerle a los animales en cuanto a alimentación, es decir, hay veces que pues, solamente tengo para rastrojo de maíz con alguna paja, son algunos productos que no contienen un buen contenido de minerales, entonces hay que complementarlos. Tenemos que complementar los requerimientos de los minerales. Pero en resumen de todo esto, si nosotros hacemos un aporte de minerales de acuerdo a la etapa productiva en que se encuentran los animales y de acuerdo a la especie, que muchas veces es decir, pues por ahí tengo una bolsa de minerales, pero ¿qué crees que pues dice borregos, pero se los voy a dar a los toros a ver qué pasa, ¿no? No, es que son diferentes los requerimientos, no requiere lo mismo un borrego que un bovino o que un toro. ¿Sí? Y más aún, tener mucho cuidado, por ejemplo,
los alimentos, incluso hay una especie que, por ejemplo, los cerdos, sus requerimientos de minerales son diferentes o son mayores a los rumiantes. Entonces, a mí ya me tocó ver un caso de una equivocación de mezcla mineral que era para cerdos, se lo dieron a corderos y hubo una mortandad grande de corderos, porque estaban se equivocaron de la mezcla mineral en el preiniciador y hubo problemas muy fuertes, ¿no? Entonces, es lo que yo puedo comentar al respecto. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Sí, para terminar, doctor, si nos pudiera recordar nuevamente el aporte nutricional para la especie de bovinos de carne en esta volada. Sí. Miren, cuando hablamos rápidamente de bovinos o de animales en engorda, ¿sí? Son varios aspectos a considerar. Necesitamos una fuente de energía. La fuente de energía nos proporcionan los granos, ¿sí? Sorgo, maíz, que puede ser rolado, quebrado, entero, molido. Necesitamos una fuente de proteína degradable en rumen, ¿sí? Que por lo general puede ser pasta de soya, pasta de canola, entre otras. Necesitamos una fuente de proteína de sobrepaso. Esa proteína, cuando hablo de sobrepaso, quiere decir que va a escapar a la degradación de los microorganismos en el rumen y se va a absorber en el intestino. Y para ello podemos utilizar harina de sangre, harina de pluma, harina de pescado, que son proteínas de sobrepaso. Necesitamos una fuente de fibra, que puede ser rastrojo de maíz, paja de avena, pata de sorgo, en fin, y necesitamos finalmente una fuente de minerales. Esa fuente mineral, lo que mencionaba, se tiene que mezclar a razón de 1.5 al 2% del total de la dieta, lo que corresponde a unos 20 kilogramos por tonelada de mezcla mineral, ¿sí? Y que esa mezcla mineral pueda contener, si se puede, vitaminas, y también hay unos aditivos que se les llaman ionóforos, que puede ser monensina o la saluquida, lo cual va a potencializar el comportamiento productivo de los novillos o de los becerros en engorda. Doctor, agradecemos su presencia en la cabina ganadera. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y igualmente estamos a sus órdenes en la Asociación Ganadera Local de Ezequiel Montes. En un tiempo se llamó Corral Blanco, pero eso ya es historia, ya muy poco se acuerda, porque ahora ya es uno de los grandes y en la ganadería no tiene competencia. Con qué gusto te canto, Ezequiel Montes, le canto con el alma a toda tu grandeza, porque tienes puros hombres cabales y todas tus mujeres son de una real belleza.